Un abrazo a todos, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Y voy a pedirles, por favor, que me acompañen en una oración. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Me anima ver el deseo de todos mis hermanos, de todos los que estamos aquí, de venir, Dios, y alimentarnos de tu palabra. Señor, tú sabes cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesitamos cambiar tantas cosas tan arraigadas que hay en nuestro corazón, que solamente Dios, por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Dios, que dice que es como una espada y va a lo más profundo y somete nuestros pensamientos e intenciones. Hoy queremos que tu palabra vaya profundo, Señor. Hoy queremos que tu palabra toque nuestro corazón, porque es precisamente de lo del corazón que vamos a hablar el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres agradecidos y máxime, Señor, ahora que tenemos una relación contigo y que te conocemos. Ayúdanos a vivir en un estado de gratitud, que es el desafío más grande que enfrentamos. Y gracias, Señor, por ti, por Jesús, porque tú no escatimas, Padre, y lo has entregado todos por nosotros. Ayúdanos, te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a comenzar. Le titulé a la clase del día de hoy, un dedito arriba si ven la pantalla, nada más. Exacto, perfecto. Bueno, el día de hoy quiero hablarles un poquito, hermanos. Quiero antes que nada agradecer las clases increíbles que que nos han dado nuestros hermanos. Gracias, Fer, por todo el trabajo de traer de una manera gráfica a la situación de nuestras iglesias. Y obviamente, hermanos, esta información no se da con el deseo de exponer a nadie. Yo creo que los más expuestos fuimos los de Zapopan, ¿verdad? Que tenemos muchas necesidades, sino más bien de reflexionar, de mirar. Yo creo que siempre los números nos ayudan a eso para poder tomar decisiones en las áreas de nuestro corazón. Gracias por ayudarnos, porque siempre es importante ver esta realidad financiera. Sé que en la iglesia nos movemos por fe, creemos en las promesas de Dios y el día de hoy vivimos en una promesa. Dios lo ha hecho, de verdad a veces no sabemos ni cómo suceden las cosas, pero Dios lo ha hecho. Pero siempre es bien importante, ¿cómo se llama? Aterrizar y ver nuestra realidad para tener un enfoque, ¿verdad? Enfocar nuestros esfuerzos y pedirles a Dios que nos ayude para seguir avanzando su reino. Y la clase pasada, José nos habló de algunas cuestiones más prácticas. Sé que fue un poquito desafiante por los problemas técnicos que tuvo José, pero él nos hablaba acerca ya de la importancia de, obviamente, si queremos una victoria en lo colectivo, pues necesitamos tener una victoria en lo individual. Y muchos de nosotros, la otra vez platicaba con alguien, y muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de crecer en la iglesia, fuimos entrenados. Yo recuerdo desde que me casé, antes de ser soltero, a hacer un presupuesto personal, a distribuir mis gastos conforme a porcentajes. Fue parte de mi entrenamiento cuando me casé, ¿verdad? Pero hay muchos otros que llegaron y no tienen ni siquiera un presupuesto, no hay un presupuesto aterrizado en escrito. Entonces creo que fue muy importante lo que José nos compartió, algunas cuestiones prácticas, ¿verdad?, acerca de la deuda, de lo importante de no vivir endeudados, en fin, y algunas otras cosas. El día de hoy voy a hablar más un poquito del corazón. Obviamente estamos en esta campaña, nos estamos preparando precisamente nuestro corazón para nuestra ofrenda especial, y quiero hablar un poquito de El corazón agradecido, así se titula la clase, y yo le puse como subtítulo: siempre tenemos que regresar a Cristo, ¿verdad? Vamos a cerrar el próximo miércoles. Napo nos va a compartir la última clase, pero el día de hoy eso es lo que yo les voy a compartir, que voy a estar entrando y saliendo. Uh, Algo que hay un problema, todos los seres humanos tenemos un problema y una fuerte necesidad con la gratitud, ¿no? Y esto es algo propio
de la naturaleza del corazón humano cuando está lejos de Dios. Y quiero hacer un poquito de historia, ¿verdad? Espero ahora que estamos estudiando Génesis. Primero vemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Y vemos que ellos están en el escenario perfecto, el jardín del Edén. O sea, es un lugar súper increíble, tienen todo a su disposición, pero aún así no estaban satisfechos y no estaban agradecidos con lo que Dios les había dado. Y lo único que Dios les había prohibido, la única restricción que Dios les había puesto, la única, podían hacer todo, disfrutar de todo, fue precisamente lo que hicieron y desobedecieron. Entonces, por falta de gratitud, cayeron de la gracia de Dios y bueno, se vino todo lo que se vino. Después vemos un poquito más adelante, en el Pentateuco, vemos al pueblo de Israel y hacía yo esta observación, más tardaron en salir de Egipto que en volverse a quejar delante de Dios, ¿no? Habían estado por 400 años viviendo una vida de esclavos miserables, sin esperanza. Viene Dios, usa a Moisés, salen de Egipto y más tardaron, todavía no cruzaban el Mar Rojo cuando ya se estaban quejando de Dios. Un estudio del libro de Éxodo y de Números nos deja ver claramente que los famosos 40 años en el desierto estuvieron caracterizados por una falta de gratitud. Todo el tiempo se estaban quejando. Después tenemos el libro de Josué y estando al otro lado del río Jordán, después de haber pasado estos 40 años y todas las cosas tan lamentables que Dios tuvo que tratar con esta generación por su falta de gratitud, por su rebeldía. Estamos en el libro de Josué, específicamente en el capítulo 13, y están ya ahí listos para entrar a la tierra prometida y otra vez vuelven a quejarse de Dios. Otra vez empezaron a quejar después del viaje que regresan los dos espías, dan el reporte y empiezan a quejarse y mejor nos hubiéramos muerto allá, ¿para qué Dios nos trajo a pelearnos? Pura falta de gratitud de lo que Dios había hecho, de cómo en esos 40 años no se les desgastaron las ropas, las sandalias, siempre tuvieron que comer. Y luego vamos más adelante al libro de los jueces. El libro de los jueces es un relato de infidelidad y también de falta de gratitud, ¿no? A pesar de saberse el pueblo escogido de Dios, terminaron abandonando a Dios en busca de otros dioses, esperando, según ellos, lo que Dios no podía darles, ¿no? Y era un desastre y vemos las historias y vemos cómo Dios los abandonaba y luego regresaban y Dios mandaba un caudillo, un juez y los liberaba y otra vez y pura falta de gratitud. El libro de las crónicas y el libro de los de Reyes básicamente lo que habla es que el pueblo de Israel despreció el vivir en una teocracia. Es una teocracia es donde Dios gobierna. Eso era el sistema de gobierno del pueblo de Israel, ¿verdad? Teocracia, Dios era el que gobernaba, pero ellos no fueron agradecidos, no estaban agradecidos de que Dios, no un hombre, Dios los gobernara y luego le pidieron a Dios vivir como como las personas que vivían alrededor y cambiaron una teocracia por una monarquía. Prefirieron ser gobernados por un rey por hombres imperfectos y llenos de necesidades, y ahí empieza Saúl y todos nosotros conocemos la historia de los reyes de Israel, ¿no? Que salvo algunas excepciones, muchos de ellos tenían muchas necesidades. Más adelante viene el libro de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Y la razón de estos libros, o el relato de estos libros más bien, es que por infieles, malagradecidos, faltos de gratitud, las cosas llegaron a un límite y lamentablemente fueron deportados a Babilonia. Jerusalén quedó destruida.
porque no fueron agradecidos con Dios y se extraviaron y buscaron otros dioses. En Romanos 12:21, vamos a leer aquí en la Biblia, Romanos 12:21, dice aquí la Biblia, Romanos 12:21. Ok, gracias. Dice, Romanos 12:21, dice, pues, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Así nos pasamos toda la historia bíblica del Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Ya Jesús vino, ya se hizo hombre y vivió entre nosotros, y el apóstol Pablo está hablando algo que aquí que me llama mucho la atención. Dice, pues aunque han conocido a Dios, es decir, el problema no es que no conocieran de Dios, el problema es que la gente sí ha conocido de Dios y habla de que Dios lo podemos ver en todas partes a través de su creación. Dice, aunque han conocido a Dios, dice, no lo han honrado como a Dios ni le han dado algo muy importante aquí, gracias. No han dado gracias a Dios, y obviamente la consecuencia de no ser agradecidos, de no tener gratitud, de no tener un corazón lleno de gratitud, te lleva a terminar pensando puras tonterías y la mente se queda en oscuras, ¿verdad? Pablo dice, como les decía, que el problema no es que no conozcan a Dios, el problema es que no lo han honrado y no le han dado gracias. Dice, por falta de gratitud, esto me llamó mucho la atención, por falta de gratitud, cuando no hay gratitud, no, la gente termina pensando puras tonterías y dice que se vuelven necios, viven en oscuridad y más adelante dice que sufren toda clase de consecuencias por vivir una vida de pecado. Entonces, la falta de gratitud con Dios oscurece nuestra mente, nos vuelve personas necias, como consecuencia nos desviamos al pecado y después sufrimos todo el dolor que el apartarnos de Dios trae a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es tan importante cultivar un corazón agradecido? Porque naturalmente no tenemos un corazón agradecido. Nuestra naturaleza caída no tiene ese corazón agradecido. Obviamente, cuando llegamos a Dios, desarrollamos esta gratitud hacia Dios como parte de nuestra conversión. ¿Por qué es tan importante también? Porque si tú mantienes un corazón agradecido, eso te mantendrá cerca de Dios. Yo he visto esta constante. Los que se mantienen fieles a Dios son aquellos que viven en un estado de gratitud constante. Ahora, no por ser cristianos, y esto ya lo sabemos todos, los que tenemos también ya ratito en la fe, no por ser cristianos la vida se vuelve más fácil. En ocasiones, la iglesia que está compuesta de pecadores no es el lugar más increíble. Los hermanos y los amigos nos fallan. Seguimos viviendo, somos cristianos, tenemos la salvación, la gracia de Dios, pero seguimos viviendo en un mundo caído, donde suceden toda clase de injusticias, ¿no? Y de repente dices, bueno, Dios, ¿por qué si yo me esfuerzo por el bien, que viene alguien y me destruye? ¿Por qué viene alguien y me roba? ¿Por qué viene alguien, me abre mi carro? Muchas cosas pasan, ¿me explico? No por ser cristiano las cosas van a ir todo el tiempo, va a haber problemas de salud, va a haber problemas personales, va a haber problemas familiares y claro, va a haber problemas económicos y va a haber toda clase de pruebas. No siempre Dios va a contestar nuestras oraciones, pero solo los que estén agradecidos van a permanecer
fieles a Dios. Porque si tú no estás agradecido, todas estas cosas en algún momento eh, pueden desviarte en tu corazón y alejarte de Dios. Te decía, ¿por qué no somos agradecidos, no? Eh, una de las razones que no somos agradecidos también es porque tenemos una memoria muy corta. Olvidamos muy fácilmente las cosas. Somos seres muy emocionales, somos muy emocionales. Y quiero que pienses un poquito, ¿verdad? En los niños en Navidad o pienses en ti mismo en Navidad. Esperaste todo un año, ¿no? Y estás pidiendo ahí, por fin llegó el regalo increíble, ahí está en el arbolito, y ya está ahí el regalo. Y no ha terminado la cena cuando ya lo rompió, ya lo descompuso, ya se peleó, ya lo botó por allá, etcétera, ¿me explico? Y así somos, esa es nuestra naturaleza. Con el tiempo dejamos de valorar las cosas. Yo quiero que pienses un poquito, los que tenemos la bendición de ser casados, y piensas y dices, dijo, sí se quiere casar conmigo, sí aceptó la niña, y tú estabas agradecido, y Dios, gracias, qué increíble, mi esposa, y me voy a casar, por fin has contestado mi oración. Pero pasa el tiempo y no tenemos esa misma gratitud hacia el regalo que Dios nos dio con nuestras esposas. Pueden ser nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando vistes por primera vez a tus hijos, estabas, Dios, gracias, qué increíble. Pero conforme pasa el tiempo, podemos de perder la gratitud por nuestros hijos, ¿no? Perdemos la gratitud por nuestras familias, nada, es que mi familia, etcétera, ¿no? Perdemos nuestra gratitud por nuestro trabajo, ¿verdad? Y te acuerdas cuando estabas aplicando y haciendo el examen y ojalá me acepten, quiero quedarme ahí en esa empresa, pum, 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 y ya tienes el trabajo y ahora ya no es tan increíble estar en tu trabajo. Quienes han tenido la bendición de comprar una casita, un carrito, ¿verdad? Algunas cosas. La primera vez que lo compraste es bien animado, pero con el tiempo dejas de apreciarlo. Estamos insatisfechos constantemente y es todo un desafío, como te decía, permanecer en un estado de gratitud constante. Vamos a ir a la Biblia. En Lucas, cuando estaba pensando en la clase para hoy, estaba pensando mucho en esta escritura. Y todos la conocemos en Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice, en su camino a Jerusalén, esta es una escritura que habla precisamente de eso, de gratitud. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, ¿no? Entonces, ese es el contexto, esa es la necesidad, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Jesús, él estaba acostumbrado a ir y buscar a la gente con necesidades, ¿no? Y él andaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando y buscando, sanando, dice, a los enfermos, ¿no? Y alimentando a los pobres. Él iba de lugar en lugar. Tenemos un Dios que toma la iniciativa con nuestras necesidades. Toma la iniciativa con nuestras necesidades. Obviamente hemos ya escuchado mucho esto. La lepra era una enfermedad bastante común en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Y si te daba lepra, estabas condenado a vivir una vida marginada. O sea, si te daba lepra, tú eras un marginado. No había cura para eso. Y obviamente por el riesgo que representabas, pues obviamente vivían en comunidades y vivían aislados. Estas personas vivían aisladas de la sociedad. Ya todos hemos oído, sabemos, ¿no?, que cuando un leproso salía por alguna necesidad tenía que ir gritando, soy leproso, y la gente se alejaba de él para no contagiarse. Aparte era una enfermedad muy triste, muy lamentable, porque obviamente atacaba la piel y
te lastimaba tu piel, te desfiguraba y eventualmente te mataba. Entonces era una situación para estos hombres, era una situación muy triste, muy lamentable. Pasando al contexto espiritual, la mayoría de nosotros encontramos a Jesús en momentos muy difíciles en nuestra vida. No sé cuál es tu testimonio, mi testimonio es ese. En un momento muy triste, de mucho vacío, de mucha soledad, ¿verdad? En mi caso, mi clamor fue: Dios, te necesito. O sea, yo te necesito. Yo clamé a Dios. Yo tengo muy claros esos momentos en mi vida. Y algo como dato curioso, curiosamente los judíos y los samaritanos no se juntaban, no se llevaban, no tenían trato los unos con los otros, pero la necesidad los llevaba a vivir juntos a estos judíos y este samaritano que estaba aquí, estos leprosos, ¿verdad? Cuando estás en un tiempo de necesidad y dificultad, ya no te fijas en los prejuicios, ni mucho menos. Entonces, esta era la situación de estos hombres. Ahorita los estoy viendo a varios de ustedes en pantalla y yo recuerdo cómo llegaron a la iglesia. Yo recuerdo haber estudiado con Martín Navarro y recuerdo cómo estaba la situación con Martín. Recuerdo haber estudiado con Gerardo, esposo de Marina, y también saber cómo estaba su situación y lo difícil que estaba haciendo. Entonces todos estábamos ahí, todos llegamos mal y todos llegamos leprosos en un tiempo de mucha necesidad. Y clamamos, dice aquí la escritura, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Llegó un momento en nuestras vidas que dijimos: Dios, ayúdame, ya no puedo más, te necesito. Como les decía, veo aquí a varios de ustedes y esa es la historia de cada uno de nosotros. Recuerdo también cuando estudié la Biblia con Fer, y tuve la oportunidad de estudiar con él. Recuerdo ahorita, estoy viendo a Ricardo Chávez, les voy a contar una anécdota. Estábamos estudiando la Biblia con Ricardo Chávez y nos quedamos de ver 2 veces y lo plantamos 2 veces, lo dejamos plantado 2 veces, ¿no? Y la tercera vez, recuerdo mucho las palabras de Ricardo, la tercera vez que nos vimos, ya nos vimos ahí, nos dijo: sí, ¿verdad? Como ustedes ya son salvos, ya no les importa, pero uno que todavía tiene la necesidad de volverse a Dios, de que no es salvo y que quiere estar bien con Dios, ahí lo tienen esperando, ¿eh? Se me grabaron mucho esas palabras. Saludos, Richard. Pero era una verdad. O sea, él estaba en una situación de, de necesidad, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice: los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Seguimos aquí en nuestra presentación. Dice: cuando Jesús los vio, esto es bien interesante, dice: cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y yo no sé si tú habías parado bien, o sea, Jesús no los sana en el momento, como fue el caso de otras personas, no los sana en el momento. Dice que los ve, quizás los ve de lejos, ¿verdad? Porque ellos no se acercaban, le gritaban. Jesús se da cuenta de que están ahí. No ve, no sé, el relato bíblico no habla de que los toca, sino solamente les dice Jesús: vayan y preséntense ante el sacerdote, ¿verdad? Es la dirección que Jesús les da. Ese es, como te decía, es interesante, te decía, no lo sonó en un momento, les dio una dirección que requería algo muy importante: obediencia y fe, ¿no? Obviamente, el lugar a donde menos te podrías dirigir como leproso era con el sacerdote, a la sinagoga o al templo, me explico, porque iba a estar lleno de gente y la gente te iba a rechazar, te iba a despreciar, te iba a hacer de feo. Pero era una decisión, una dirección que requería obediencia y fe, y dice que ellos fueron, ¿verdad? Y no sabían con lo que se iban a encontrar, pero fueron hacia con el sacerdote
exponiéndose al rechazo de las personas. Ellos creyeron y obedecieron, ¿verdad? Y dice la Biblia, algo que me llama aquí mucho la atención, dice, y mientras iban, o sea, que en el camino, pon mucha atención en esto, dice, quedaron limpios de su enfermedad. Pon mucha atención en la palabra, quedaron limpios de su enfermedad. O sea, en el camino ellos iban, tuvieron fe, creyeron, obedecieron y en el camino fueron limpios de su enfermedad. Yo pienso mucho en esto en nosotros, ¿verdad? En algún momento venimos a la iglesia, escuchamos del Evangelio, le dijimos, Jesús, tenemos una necesidad, clamamos y vimos la palabra de Dios, vimos la dirección de Dios, creímos, obedecimos y en el camino nuestras vidas comenzaron a cambiar. De manera espiritual, fuimos limpios de nuestra enfermedad. Ese fue nuestro proceso de conversión. Cada uno de nosotros fuimos sanados. Vamos a continuar, dice aquí en el 17:15, dice, uno de ellos, y esta es la parte importante, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Y aquí Jesús da, ahora sí que como remata, ¿no? Y da la estocada, dice, y este hombre que creen era un samaritano. Este hombre era de Samaria. Entonces había 10, ¿verdad? 10 leprosos. Ahora, por lo que vemos aquí en el relato, 9 de ellos eran judíos y uno de ellos era samaritano. Entonces Jesús les dice, vayan con los sacerdotes, ellos tienen fe, le creen, obedecen y en el camino son sanados. Pero resulta que de los 10 que iban, el que menos, ¿no? Y Jesús por eso pone en varias ocasiones a los samaritanos como ejemplo, ¿verdad? También la famosa parábola del buen samaritano, ¿no? Del que menos se debería de esperar, en este caso el samaritano, del que menos se debería de esperar. Fue el que regresó, con Jesús y dice aquí la Biblia que regresó y se arrodilló, dice, inclinándose hasta el suelo para darle gracias a Dios. Este hombre era de Samaria. Él fue el único que tuvo el corazón de regresar a Jesús y darle las gracias. ¿Por qué voy a esto? ¿Verdad? Vamos a ir a la siguiente escritura. Vamos a seguir leyendo. Mira, me encanta aquí la respuesta de Jesús. Jesús dijo, a ver. Dice, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? Cuando yo veo esta pregunta que Lucas narra, es como Jesús dice, espérame, pues no quedaron limpios 10. O sea, Jesús, al ver que solo regresó uno, estaba sorprendido. Quizás él esperaba, o seguramente él esperaba que los 10 regresaran. Por eso dice aquí, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? Y luego pregunta, ¿verdad? Ahora sí, aquí sí nos afirma y dice, ¿dónde están los otros 9? ¿A dónde fueron? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no regresaron? ¿Qué pasa con ellos? Y luego dice, únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, esto es bien importante, y le dijo, levántate y vete. Por tu fe has sido sanado. A ver. Entonces, ¿no había quedado limpio de su enfermedad? ¿O cómo está aquí la cosa? Dice el relato bíblico que los 10 quedaron limpios de su enfermedad, pero al final cuando vemos este pasaje,
El único que fue sanado fue el que regresó y dio las gracias. Y sabes, quiero pensar que una cosa es, dicen por ahí, una cosa es dar las gracias y otra cosa totalmente distinta es mostrar gratitud. Yo puedo dar las gracias, pero no necesariamente sentirme agradecido. Pero cuando hay un corazón agradecido, yo regreso y mis acciones muestran que verdaderamente estoy agradecido. ¿A qué me refiero con estos, hermanos? Esa es nuestra historia. Ahí estamos entre los 10 leprosos. Y vemos cómo Dios nos ha curado, nos ha limpiado, nos ha sanado. Ahora nos llevamos bien con nuestras esposas, ahí le estamos echando ganas con nuestros hijos, se acabaron las majaderías, ya no hay alcohol, ya no hay faltas de respeto, hay tantas cosas que Dios nos ha sanado. Ya no tengo que andar con el Jesús en la boca a ver con quién anda mi esposo o con quién anda mi esposa. Tantas cosas, ¿me explico? Muchas de mis relaciones han sido sanadas con mi familia, con mis amigos, tantas cosas. No tengo que andarme cuidando de mis mentiras, de si me caen en la tranza. Tantas cosas Dios nos ha sanado. Y podemos decir, Dios, gracias. Pero eso no necesariamente significa que vivamos en un estado de gratitud. Cuando hablamos de la parte económica, eso precisamente, y es lo que vamos a ver ahorita aquí en la Biblia. Me encanta esta escritura, este pasaje. Este pasaje dice, en Deuteronomio 14:23. Obviamente estamos en el Antiguo Testamento y está hablando la Biblia acerca del diezmo, del impuesto del diezmo, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces muchos de nosotros, sí, el diezmo y el impuesto, y era para los levitas que estaban atendiendo el templo y ellos se quedaban ahí con los becerros y la carne, y porque ellos no tenían propiedades, a ellos no se les dio tierras, etcétera, 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 etcétera. Pero Dios está, en esta parte de Deuteronomio 14, está estableciendo cuál es el propósito del diezmo. En la Biblia viviente, el Living Bible, dice así. El propósito del diezmo es enseñarte que siempre debes poner a Dios en primer lugar en tu vida. El propósito es enseñarte. Tú debes de ser enseñado que cuando, de vez en cuando, algunas veces, cuando te nazca en el corazón, cuando pase algo increíble, cuando Dios te dé alguna bendición, no. Dice aquí cuando, siempre. Te vaya bien, te vaya mal. Haya bendiciones, no las haya. Estés pasando por tiempos increíbles, estés pasando por tiempos no tan increíbles. Que debes siempre debes siempre poner, perdón, se me fue una de ahí. Debes siempre poner a Dios en primer lugar en tu vida. Nuestras ofrendas, obviamente estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el diezmo, ya no se cobra el impuesto, ¿verdad? Y ya les dije ahí a la región Zapopan que ese es todo un tema y te puedes meter y te puedes ver quién sabe cuántos videos y cosas así. El Nuevo Testamento habla acerca más de la ofrenda. Ya hablamos que el contexto de la ofrenda es ir más allá que el diezmo. Ese es el corazón. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento que se habla de la ofrenda, siempre es ir más allá. Ya lo hablamos todos. Pero lo que Dios quiere, por eso decía, es siempre debemos de regresar. Nuestra ofrenda, lo que damos a Dios, es una manera de decir, Dios, no solamente te digo, gracias, Dios, gracias por mi esposa, gracias por mi hijo, gracias que me lo sacaste ahí de las drogas, gracias porque me ayudaste con mis problemas ahí de pareja, gracias. No, no solamente decimos gracias, sino decimos, Dios, gracias, y aquí está mi gratitud. Aquí estoy regresando
arrodillarme y decirte, Dios, estoy agradecido, y no solamente de palabra. Yo vengo a mostrártelo de hechos. No todo lo que refiere a dar, que no solamente tenemos que hablar de la cuestión material, es una señal de gratitud. Hay un patrón que yo observo en mis 20 y tantos años que tengo de ministros. Los más agradecidos son los que siempre están sirviendo. Dice la Biblia, el que mucho agradece, mucho amor muestra, ¿verdad? O sea, la gratitud se muestra. Obviamente los menos agradecidos son los que tienen más reservas en el corazón. Por eso todos necesitamos enseñarnos a ser agradecidos. Amén. Quiero terminar compartiéndote algo rapidito. Beneficios de ser agradecidos, ¿no? Beneficios de... Primera Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. La persona agradecida vive más feliz. El Salmo 103:1-2 dice que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. No solo las que hizo, sino las que está haciendo y las que va a hacer. Dice el salmista, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Eso es vivir en un estado de gratitud constante. Vivir con acciones de gracias me ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En Efesios 5:20 dice, y den gracias a Dios, ¿por qué? Por todo. Den gracias por todo a Dios. Cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas malas. Y den gracias a Dios el Padre en el nombre, perdón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es mejor dar gracias que vivir quejándome. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, ¿y qué dice aquí? Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, así experimentarán. Fíjate, la gratitud es la clave para encontrar la paz. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Eso es lo que produce gratitud. Y vaya que en un mundo con tantas cosas necesitamos paz. El dar gracias me aleja del pecado. Efesios 5:3-4 dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Amén. Y podría seguirme aquí horas y horas hablando de escrituras, de los beneficios que la gratitud produce en nuestras vidas. Hermanos, la parte financiera es una muestra de nuestra gratitud a Dios. Y yo quiero animarte, o sea, mi esposa y yo estamos muy agradecidos con Dios. Siempre hemos buscado ir más allá de nuestro diezmo, porque la verdad es que Dios, yo tengo una frase, yo le salgo debiendo a Dios. Yo no sé tú, pero si ahorita hiciéramos cuentas, yo le salgo debiendo a Dios. Le debo muchísimo. Y yo sé que el tener un corazón agradecido es algo que me va a ayudar a poder estar en paz, a poder estar bien con Él, me va a ayudar a permanecer fiel y algún día
a llegar a la meta de nuestra fe. Que en tus ofrendas, y ahora que tenemos nuestra ofrenda especial, siempre haya eso. Piensa en eso. Dios, aquí está, esto es una muestra de mi gratitud. Es algo que te doy de todo corazón porque veo a mi alrededor, veo lo que has hecho en mi vida y todavía pienso en lo que vas a hacer y no puedo más que darte las gracias. Gracias, hermanos, que pasen buenas noches.